Un diagnóstico devastador cambió su vida para siempre. Los médicos fueron claros. La hija del millonario, una joven radiante, llena de sueños y promesas, había perdido la vista por completo. Condenada a vivir en la oscuridad, su mundo de lujos y privilegios parecía desmoronarse. Pero, ¿y si todo fuera una mentira? Una simple empleada, alguien que pasa desapercibida entre los pasillos de una mansión opulenta, descubre un secreto que nadie más vio. Un giro inesperado, una verdad oculta que hará que te cuestiones todo. Si te apasionan las historias que te hacen contener el aliento, que te estremecen y te mantienen pegado a la pantalla hasta el final, esto es para ti. No te muevas, porque esta historia te va a sorprender. Dale like y suscríbete al canal ahora mismo para que juntos podamos seguir destapando misterios como este. Tu apoyo hace posible que estas historias lleguen a más personas. Y créeme, no querrás perderte lo que viene. Era una tarde soleada, llena de risas infantiles. Sofía Velázquez, una niña de apenas 7 años, corría por los jardines de la mansión de su familia, con su cabello brillante al sol y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Era la hija adorada de un magnate inmobiliario, una pequeña que conquistaba a todos con su curiosidad y su risa contagiosa. Pero nadie podía imaginar que un solo momento cambiaría su destino para siempre. Un accidente, un instante, y el mundo de Sofía se apagó. Los médicos fueron claros. La lesión en sus ojos era irreversible. La oscuridad sería su nueva realidad. En la consulta, el médico habló con seriedad, mientras los padres de Sofía escuchaban con el corazón roto. Lo siento, señor Velázquez. Los daños en los nervios ópticos de Sofía son irreversibles. No hay nada que podamos hacer. La pérdida de visión es permanente. Sofía, sentada en una silla demasiado grande para ella, apretaba su osito de peluche, con lágrimas rodando por sus mejillas. Con una voz temblorosa, apenas audible, preguntó: ¿Nunca voy a ver a mamá ni a papá otra vez? ¿Ni mis juguetes, ni el cielo? ¿Todo va a ser oscuro para siempre? Su padre, don Ricardo, la abrazó con fuerza, tratando de contener su propio dolor. Pequeña, no estás sola. Vamos a cuidarte siempre. Te lo prometo. La mansión Velázquez, un lugar de lujo y esplendor, se convirtió en el refugio de Sofía, pero también en un mundo desconocido para una niña que antes corría libremente. Cada paso ahora era incierto, cada movimiento dependía de alguien más. Su mundo, antes lleno de colores brillantes y cuentos de hadas, ahora era un lugar de sombras. Sofía caminaba por los pasillos, sosteniendo un pequeño bastón blanco que apenas sabía usar. Sus deditos tocaban las paredes, buscando orientación, mientras tropezaba con un mueble. Una empleada corrió a ayudarla, y don Ricardo, desde la puerta, observaba con los ojos llenos de angustia. En la sala, Mateo, el hermano mayor de Sofía, de apenas 15 años, hablaba con su padre, con una mezcla de tristeza y frustración. «Papá, ¿cómo vamos a hacer esto?» Sofía siempre estaba corriendo, riendo, dibujando. Ahora, no sé cómo hablar con ella sin que se sienta mal. Don Ricardo, con voz firme pero cargada de emoción, respondió: «Lo haremos juntos, Mateo. Adaptaremos la casa. Buscaremos a los mejores especialistas. Sofía es fuerte, aunque sea pequeña. No la dejaremos sola». La mansión comenzó a cambiar para Sofía. Instalaron barandillas a su altura. Reorganizaron los muebles para que no hubiera obstáculos. Colocaron etiquetas en braille en sus juguetes favoritos. Pero Sofía, sentada en su habitación llena de peluches, hablaba en voz baja, como si le contara un secreto a su osito. «No me gusta esto. No quiero vivir sin ver. No es justo. Pero, ¿qué puedo hacer?». Acariciaba la ventana, como si intentara imaginar el jardín que ya no podía ver. Había algo en su pequeño rostro, una mezcla de tristeza y algo más, quizás un brillo de algo que no encajaba del todo. Sofía estaba perdida, o eso parecía. Pero en la mansión Velázquez, donde los secretos se esconden en los detalles más pequeños, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, y alguien, desde las sombras, ya estaba empezando a notarlo. La mansión Velázquez era mucho más que una casa. Era un mundo de lujo y opulencia, donde cada detalle, desde los candelabros de cristal hasta los jardines perfectamente cuidados, hablaba de poder y riqueza. Pero detrás de las puertas doradas, la vida no era tan perfecta como parecía. Sofía, la pequeña de 7 años, ahora vivía en un mundo de sombras, aprendiendo a moverse en un lugar que ya no reconocía. Sus pasos resonaban en los pasillos,
guiados por el suave toque de su bastón blanco, mientras su familia hacía todo lo posible por mantenerla a salvo. Sin embargo, en esa casa llena de secretos, alguien estaba empezando a ver más allá de las apariencias. Don Ricardo, el padre de Sofía, se pasaba los días asegurándose de que todo estuviera perfecto para su hija. Contrató a los mejores especialistas, trajo juguetes con sonidos y texturas, y llenó la mansión de empleados dedicados a cuidar de la pequeña. Pero la tensión en la familia era palpable. Mateo, el hermano mayor de Sofía, de 15 años, sentía que su mundo también había cambiado. Antes, él y Sofía jugaban juntos, corrían por los jardines, se reían de cosas tontas. Ahora, todo giraba alrededor de ella. Una tarde, mientras ayudaba a mover un mueble para que Sofía no tropezara, Mateo no pudo contenerse. «Papá, ¿todo va a ser siempre sobre Sofía? Yo también estoy aquí, ¿sabes?» Don Ricardo, agotado, lo miró con tristeza. «Mateo, ella es tu hermana. Ahora nos necesita más que nunca. Sé que es duro, pero lo superaremos juntos». Entre los empleados de la mansión estaba Clara, una mujer de 35 años, madre soltera, que trabajaba como empleada doméstica desde hacía años. Clara era callada, observadora, alguien que pasaba desapercibida mientras limpiaba los interminables pasillos o pulía los muebles, pero tenía un don, notaba cosas que otros ignoraban. Mientras fregaba el suelo del salón principal, vio a Sofía sentada cerca de una ventana abierta. Un pájaro cantó en el jardín, y la cabeza de Sofía se giró hacia el sonido, como si pudiera ver exactamente dónde estaba. Clara, con el trapo en la mano, murmuró para sí misma: «Es raro. ¿Cómo supo dónde estaba la ventana? No debería haber girado la cabeza así». Más tarde, mientras ordenaba la habitación de Sofía, Clara notó otro detalle. La niña, con su bastón, se movía con cuidado, pero cuando un juguete cayó al suelo, lo recogió sin dudar, como si supiera exactamente dónde estaba. Clara frunció el ceño, confundida. «¿Cómo lo hizo tan rápido?», pensó. No dijo nada, pero algo en su interior le decía que había más en la historia de Sofía de lo que todos creían. Esa noche, Clara se quedó hasta tarde limpiando el comedor. Sofía entró, guiada por una de las niñeras, y pidió que la dejaran sola un momento. Clara, desde un rincón, observó en silencio. Sofía se acercó a una mesa donde había un jarrón de flores frescas. Con un movimiento suave, casi instintivo, ajustó el jarrón para que estuviera perfectamente centrado. Clara sintió un escalofrío. «Eso no fue casualidad», pensó. «¿Por qué una niña ciega se preocuparía por cómo está puesto un jarrón?». Al día siguiente, Clara no pudo evitar hablar con Rosa, otra empleada y su amiga cercana, mientras tomaban un descanso en la cocina. «Rosa, ¿no te parece raro cómo se mueve Sofía a veces? Ayer la vi ajustar un jarrón, como si pudiera verlo». Rosa se rió limpiándose las manos en el delantal. «Ay, Clara, no inventes cosas. Es una niña, está aprendiendo a vivir así. Además, ¿quién fingiría algo tan grave? Es la hija del señor Velázquez». Clara no respondió, pero sus dudas crecieron. Mientras miraba por la ventana hacia el jardín, donde Sofía jugaba con un juguete musical, pensó: «No estoy imaginando cosas. Algo no está bien aquí». La mansión seguía su rutina, pero para Clara, cada día traía una nueva pista. Sofía, con su voz dulce y sus pasos cuidadosos, parecía encajar perfectamente en el papel de una niña ciega. Pero los pequeños detalles, esos que solo alguien como Clara podía notar, empezaban a formar un rompecabezas. Y aunque aún no lo sabía, Clara estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Clara no podía sacarse a Sofía de la cabeza. Cada día en la mansión Velázquez, mientras limpiaba los suelos de mármol o recogía los juguetes de la pequeña, sus ojos seguían los movimientos de la niña. Había algo que no encajaba, algo que la hacía detenerse y pensar. Sofía, con su bastón blanco y su voz suave, parecía la imagen perfecta de una niña enfrentando una tragedia. Pero esos pequeños momentos, como cuando giró la cabeza hacia el canto de un pájaro o recogió un juguete sin dudar, se acumulaban en la mente de Clara como piezas de un rompecabezas que aún no entendía. ¿Era posible que una niña de 7 años escondiera un secreto tan grande? Clara no estaba segura, pero sabía que no podía ignorar lo que veía. Una mañana, mientras barría el salón principal, Clara observó a Sofía jugando en el suelo con un set de bloques de madera. La niñera, a unos pasos, leía un libro, confiada en que la niña estaba entretenida. Sofía apilaba los bloques con cuidado,
pero cuando uno cayó fuera de su alcance, lo buscó con las manos, tocando el suelo. De repente, su manita se detuvo, como si supiera exactamente dónde estaba el bloque, y lo tomó sin esfuerzo. Clara, desde la esquina, sintió que el corazón le latía más rápido. Eso no fue casualidad, pensó. Una niña ciega habría tardado más, habría buscado a tientas. Pero Sofía lo hizo con una precisión que no parecía normal. Más tarde, en el comedor, Clara vio otra pista. Sofía estaba sentada a la mesa, con su plato de comida cuidadosamente preparado por la cocinera. Don Ricardo, siempre atento, le describía dónde estaba cada cosa. El puré está a tu izquierda, pequeña, y la manzana cortada a la derecha. Sofía asintió, pero cuando su padre se giró para hablar con Mateo, la niña tomó un trozo de manzana directamente, sin tocar el plato ni dudar. Clara, que limpiaba una lámpara cercana, contuvo el aliento. ¿Cómo supo dónde estaba la manzana?, se preguntó. Era como si Sofía pudiera ver, pero eso no tenía sentido. Oh sí, esa noche Clara no pudo resistirse más. Mientras tomaba un café con Rosa en la cocina, después de que los Velázquez se fueran a dormir, decidió compartir sus sospechas. Rosa, escúchame. Sé que suena loco, pero creo que Sofía no está ciega. La he visto hacer cosas que no debería poder hacer. Ayer recogió un bloque como si supiera dónde estaba, y hoy tomó una manzana sin buscarla. Es imposible. Rosa, con una ceja levantada, soltó una risita. Clara, por favor, ¿estás oyendo lo que dices? Es una niña de 7 años. ¿Crees que fingiría algo así? Además, los médicos lo confirmaron. Estás viendo cosas donde no las hay. Clara frunció los labios, frustrada. No estoy inventando nada, Rosa. Sé lo que vi. Algo no está bien. Las palabras de Rosa resonaron en Clara, pero no la convencieron. Al día siguiente, mientras limpiaba la habitación de Sofía, decidió prestar aún más atención. Encontró a la niña sentada en su cama, abrazando su osito de peluche. Clara, con voz suave, le dijo: «Señorita Sofía, voy a mover sus juguetes para limpiar. ¿Está bien?» Sofía asintió, pero cuando Clara dejó caer un pequeño sonajero al suelo a propósito, algo pasó. Sofía giró la cabeza hacia el sonido, y luego, como si se diera cuenta de su error, volvió a mirar al frente. Clara sintió un nudo en el estómago. Lo sabía, pensó. Ella reaccionó al movimiento, no solo al sonido. Esa misma tarde, Clara vio algo aún más extraño. Sofía estaba en el jardín, guiada por su niñera, cuando un pájaro aterrizó en una rama cercana. La niña, que jugaba con una pelota musical, levantó la mirada hacia el árbol, como si pudiera verlo. Clara, que podaba unas flores cerca, se quedó inmóvil. No hay manera de que supiera dónde estaba ese pájaro solo por el sonido, pensó. Su mente estaba hecha un torbellino. ¿Y si Sofía no estaba ciega? Pero, ¿por qué una niña fingiría algo tan terrible? ¿Qué ganaría con eso? Clara empezó a sentirse atrapada. Si hablaba, podía perder su trabajo. La familia Velázquez era poderosa, y ella era solo una empleada, una madre soltera que necesitaba el dinero para mantener a su hijo. Pero guardar silencio también la incomodaba. Cada vez que veía a Sofía, sentía una mezcla de compasión y sospecha. Esa noche, mientras acostaba a su pequeño hijo en su modesto apartamento, pensó en voz alta: «No estoy loca. Sé que algo está mal. Pero ¿cómo lo pruebo? ¿Y si estoy equivocada?» Miró una foto de su hijo, y algo dentro de ella se encendió. Si había una verdad oculta, ella la encontraría, no solo por curiosidad, sino porque era lo correcto. Clara sabía que estaba entrando en terreno peligroso. En la mansión Velázquez, los secretos no se revelaban fácilmente. Pero ella no era de las que se rendían. Día tras día, sus ojos seguían a Sofía, buscando más pistas, más momentos que confirmaran lo que su instinto le gritaba. Y aunque aún no lo sabía, Clara estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su vida, sino la de todos en esa mansión. Clara ya no podía ignorar lo que veía. Cada pequeño gesto de Sofía, cada movimiento que no debería ser posible, la convencía más de que algo estaba muy mal. La niña de 7 años, con su bastón blanco y su voz dulce, parecía llevar una máscara que solo Clara podía ver a través de ella. Pero sospechar no era suficiente. Clara necesitaba pruebas, algo concreto que confirmara lo que su instinto le gritaba. En la mansión Velázquez, donde los secretos se guardaban bajo llave, encontrar la verdad no sería fácil, y Clara lo sabía. Sin embargo, algo dentro de ella,
Una mezcla de curiosidad y sentido de justicia la empujaba a seguir adelante. Una mañana, mientras limpiaba el estudio de don Ricardo, Clara encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Entre una pila de papeles olvidados en un cajón, había un informe médico con el nombre de Sofía. Con las manos temblorosas, lo abrió y leyó en voz baja. Lesión en los nervios ópticos. Recuperación parcial posible con tratamiento adecuado. Clara frunció el ceño confundida. ¿Recuperación parcial? Pero entonces, ¿por qué dicen que está ciega para siempre? El informe era de meses atrás, justo después del accidente. Si los médicos sabían que había una posibilidad de que Sofía recuperara la vista, ¿por qué nadie lo mencionó? ¿Y por qué Sofía seguía actuando como si no pudiera ver nada? Clara guardó el informe en su delantal, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía llevárselo, sería demasiado arriesgado, pero tomó nota mental de cada palabra. Mientras seguía limpiando, su mente daba vueltas. Recordó los momentos en que Sofía parecía reaccionar a cosas que no debería notar. El pájaro en el jardín, el jarrón que ajustó, la manzana que tomó sin dudar. Pero ¿por qué una niña de 7 años fingiría algo tan grave? Clara no entendía el motivo, pero ahora estaba segura de que Sofía escondía algo. Y si iba a descubrir la verdad, necesitaba ser más astuta. Esa tarde, Clara observó a Sofía con más atención que nunca. La niña estaba en el salón, escuchando un audiolibro que su niñera le había puesto. Pero cuando la niñera salió un momento, Sofía se levantó y caminó hacia una estantería. Con un movimiento rápido, tomó un libro, lo abrió y pasó los dedos por las páginas, como si estuviera leyendo. Clara, que limpiaba una lámpara cercana, sintió un escalofrío. No está tocando en braille, pensó. Está mirando las palabras. Antes de que pudiera procesarlo, Sofía cerró el libro y volvió a su lugar, como si nada hubiera pasado. Clara se quedó inmóvil, con el trapo en la mano, tratando de comprender lo que acababa de ver. Esa noche, sola en su apartamento, Clara no podía dormir. Sacó un cuaderno y empezó a anotar todo lo que había observado. El pájaro, el jarrón, la manzana, el libro. Cada detalle era una pieza más del rompecabezas. Pero la pregunta seguía atormentándola. ¿Por qué? ¿Qué ganaba una niña de 7 años fingiendo estar ciega? Pensó en la familia Velázquez. Don Ricardo vivía para proteger a Sofía, reorganizando su mundo para hacerla feliz. Mateo, por otro lado, parecía cada vez más distante, como si la atención que recibía su hermana lo estuviera apartando. Clara recordó una conversación que había oído semanas atrás, cuando don Ricardo hablaba con su abogado sobre el futuro de la empresa familiar. «Todo será para Sofía», había dicho. «¿Y Mateo?», preguntó el abogado. Don Ricardo suspiró. «Él es joven, encontrará su camino». Un pensamiento inquietante cruzó la mente de Clara. ¿Y si Sofía sabía lo que significaba ser el centro de atención? ¿Y si, de alguna manera, estaba usando su ceguera para mantener a su padre de su lado? Era una idea loca, casi imposible. Sofía era solo una niña. Pero Clara había visto suficiente en sus años trabajando para familias ricas como para saber que el poder y el dinero podían torcer incluso los corazones más pequeños. Decidió que necesitaba más pruebas, algo que nadie pudiera negar. Al día siguiente, Clara volvió a la mansión con un plan. Mientras limpiaba el comedor, dejó caer una pelota brillante cerca de Sofía, que jugaba en el suelo con su niñera. La pelota rodó hasta quedar a pocos pasos de la niña. Clara observó desde un rincón, fingiendo estar ocupada. Sofía, como si sintiera el movimiento, giró la cabeza hacia la pelota, pero rápidamente volvió a mirar al frente. «Señorita Sofía, se me cayó algo», dijo Clara con voz casual. «¿Puede alcanzármelo?». Sofía dudó y por un segundo, Clara vio un destello de pánico en sus ojos. Luego la niña respondió con voz temblorosa. «No puedo. No sé dónde está». Pero Clara no se dio por vencida. «Está justo frente a usted, a un paso», insistió. Sofía, nerviosa, extendió la mano, pero no tocó la pelota, como si quisiera evitar delatarse. Clara sabía que estaba cerca, pero también sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Si Sofía realmente estaba fingiendo, ¿qué tan lejos llegaría para proteger su secreto? Y si Clara hablaba sin pruebas sólidas, ¿quién le creería? Ella era solo una empleada, y los Velázquez eran una familia poderosa. Pero mientras miraba a Sofía, jugando inocentemente con sus juguetes, Clara sintió una determinación que no había sentido antes. No era solo por curiosidad, era por la verdad,
por la familia que estaba siendo engañada, por Mateo, que vivía a la sombra de su hermana, y por ella misma, que no podía seguir viviendo con esa duda. Clara decidió que no se detendría. Encontraría la prueba definitiva, algo que dejara al descubierto lo que Sofía escondía. Pero lo que no sabía era que, al acercarse a la verdad, también se estaba acercando a un peligro que nunca imaginó. En la mansión Velázquez, los secretos no solo se guardaban, sino que se protegían a cualquier costo. Clara ya no podía mirar a Sofía de la misma manera. Cada movimiento de la niña, cada palabra que decía, estaba envuelto en una sombra de duda. El informe médico, el libro que pareció leer, la pelota que evitó tocar, todo apuntaba a que Sofía, la pequeña de 7 años que todos creían ciega, estaba escondiendo algo. Pero Clara sabía que las sospechas no eran suficientes. Si iba a exponer un secreto tan grande, necesitaba pruebas irrefutables. Y en la mansión Velázquez, donde las apariencias lo eran todo, descubrir la verdad requería astucia. Clara decidió que era hora de actuar, de probar a Sofía de una manera que no pudiera escapar. Una mañana soleada, mientras la mansión bullía con su rutina habitual, Clara encontró la oportunidad perfecta. Sofía estaba en el salón, sentada en una alfombra con sus juguetes musicales, mientras la niñera hablaba por teléfono en la otra habitación. Clara, fingiendo limpiar una mesa cercana, dejó caer un pequeño sonajero de colores brillantes justo en el camino donde Sofía solía caminar con su bastón. No dijo nada, solo observó. Sofía, al escuchar el sonido del sonajero contra el suelo, giró la cabeza hacia él. Por un instante, sus ojos parecieron fijarse en el objeto, pero rápidamente volvió a mirar al frente, como si supiera que había cometido un error. Clara sintió un cosquilleo en el estómago. Lo sabía, pensó. Ella lo vio. No contenta con eso, Clara decidió ir más lejos. Mientras Sofía jugaba, Clara se acercó con voz suave. «Señorita Sofía, ¿le gusta el color del nuevo cojín en el sofá? Es un azul muy bonito». Sofía, que estaba tocando un juguete, se quedó quieta por un segundo. Luego, con una risita nerviosa, respondió: no sé de colores, Clara, pero me gusta cómo se siente». Clara asintió, pero su mente estaba acelerada. La niña había dudado, y ese pequeño momento de pánico en su voz fue como una chispa para Clara. «Ella sabe de qué estoy hablando», pensó. «No es solo una casualidad». Esa tarde, Clara probó otra táctica. Mientras ayudaba a organizar el comedor para la cena, dejó un vaso de agua en el borde de la mesa, justo en el camino donde Sofía pasaría con su niñera. Cuando la niña entró, guiada por el brazo, Clara observó desde un rincón. Sofía, con su bastón, se acercó a la mesa, y justo cuando parecía que iba a chocar con el vaso, lo esquivó con un movimiento suave, como si lo hubiera visto. La niñera no notó nada, pero Clara sintió que el aire se le escapaba. «Eso no fue suerte», pensó. «Ella está fingiendo, y lo hace muy bien». Pero algo cambió ese día. Mientras Clara limpiaba el pasillo, notó que Sofía la miraba desde el otro extremo, con una expresión que no era la de una niña inocente. Había algo en sus ojos, un brillo calculador que hizo que Clara se estremeciera. «¿Me está observando?», pensó. Por primera vez, Clara sintió un escalofrío de miedo. Si Sofía realmente estaba fingiendo, no era solo una niña jugando un juego. Era algo más grande, algo que Clara aún no entendía. Y si Sofía sospechaba que Clara sabía algo, ¿qué sería capaz de hacer? Esa noche, Clara no pudo dormir. Sentada en su pequeño apartamento, con la luz tenue de una lámpara, pensó en su hijo, en su trabajo, en todo lo que estaba en juego. Si hablaba sin pruebas sólidas, nadie le creería. Los Velázquez eran poderosos, y ella era solo una empleada. Pero guardar silencio también la estaba consumiendo. Recordó la voz de Sofía, tan dulce y frágil, pero ahora esa dulzura parecía una máscara. Clara tomó su cuaderno y escribió. Ella esquivó el vaso. Dudó cuando hablé del color. Me miró. No estoy loca. Cerró el cuaderno y respiró hondo. Necesito ser más lista que ella, murmuró. Al día siguiente, Clara decidió ser más audaz. Encontró a Sofía en el jardín, jugando con una pelota musical. Mientras la niñera estaba distraída, Clara se acercó y dijo con tono casual: «Señorita Sofía, ¿quiere que le traiga su muñeca favorita? La dejé en la mesa del salón, la que tiene el vestido rosa». Sofía se quedó callada un momento.
Demasiado tiempo para una niña que no debería saber de colores. Luego, con una sonrisa tensa, respondió: «No, está bien, Clara. Prefiero quedarme con mi pelota». Clara asintió, pero su corazón latía con fuerza. Esa pausa, esa tensión en la voz de Sofía, era la prueba de que la niña estaba escondiendo algo. Pero entonces, algo inesperado pasó. Mientras Clara regresaba a la mansión, Sofía, aún en el jardín, dijo en voz alta, lo bastante fuerte para que Clara la oyera: «Clara, eres muy buena limpiando, pero a veces ves cosas que no deberías». La frase sonó dulce, casi juguetona, pero para Clara fue como un balde de agua fría. Se giró, pero Sofía ya estaba jugando de nuevo, como si no hubiera dicho nada. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Fue una advertencia?, pensó. Ella sabe que estoy sospechando. Clara estaba atrapada en un juego que no entendía del todo. Sofía, una niña de 7 años, parecía estar un paso adelante, como si supiera exactamente cómo mantener su secreto a salvo. Pero Clara no iba a rendirse. Si Sofía estaba fingiendo, había un motivo, y Clara estaba decidida a encontrarlo. Cada día que pasaba, el peso de la verdad se hacía más grande, y Clara sabía que no podía detenerse ahora. Pero lo que no imaginaba era que, al acercarse al corazón del secreto de Sofía, también se estaba acercando a un peligro que podría cambiarlo todo. Clara sabía que estaba caminando por una cuerda floja. Las palabras de Sofía en el jardín, esa advertencia disfrazada de comentario inocente, resonaban en su cabeza como un eco que no podía ignorar. La niña de 7 años, con su voz dulce y sus ojos que parecían ver más de lo que debían, estaba jugando un juego mucho más grande de lo que Clara había imaginado. Cada prueba que Clara intentaba, cada pequeño truco para desenmascararla, era respondido con una astucia que no parecía propia de una niña. Pero Clara no estaba dispuesta a retroceder. Había visto demasiado, sabía demasiado, y ahora estaba decidida a encontrar la prueba definitiva que revelara la verdad sobre Sofía. Una tarde, mientras limpiaba la sala de estar, Clara tuvo una idea. La mansión Velázquez estaba equipada con cámaras de seguridad, instaladas por don Ricardo para proteger a su familia. Si Sofía estaba fingiendo, tal vez había un momento captado en video que lo demostrara. Clara sabía que acceder a las grabaciones era arriesgado. Ella no tenía permiso para tocar los sistemas de seguridad, pero la verdad valía el riesgo. Durante un descanso, cuando la casa estaba tranquila, Clara se coló en el pequeño cuarto de seguridad, donde un guardia revisaba los monitores. Con el pretexto de limpiar, esperó a que el guardia saliera por un café y revisó rápidamente las grabaciones de los últimos días. Después de unos minutos de búsqueda, lo encontró. Una grabación de la biblioteca, tomada 2 noches atrás. En la pantalla, Sofía, sola, se levantaba de una silla y caminaba hacia un estante. Sin usar su bastón, abrió un libro de cuentos, lo hojeó y lo devolvió al estante con cuidado. Clara sintió que el aire se le escapaba. «Está leyendo», murmuró, con el corazón acelerado. «No hay manera de que una niña ciega haga eso». Copió el archivo en un pequeño pendrive que llevaba en su delantal, asegurándose de no dejar rastro. Era la prueba que necesitaba, pero también sabía que ese video podía cambiarlo todo. Con la grabación en su poder, Clara empezó a armar el rompecabezas. El informe médico que había encontrado sugería que Sofía podía haber recuperado parte de su visión, pero la niña actuaba como si estuviera completamente ciega. ¿Por qué? Clara pensó en la familia Velázquez. Don Ricardo vivía para Sofía, reorganizando su vida entera para protegerla. Mateo, en cambio, parecía cada vez más apartado, frustrado por la atención que su hermana recibía. Clara recordó fragmentos de conversaciones que había oído mientras limpiaba. Una noche, don Ricardo le había dicho a su abogado: «Sofía es el futuro de esta familia. Todo lo que tengo será para ella». Clara empezó a sospechar que Sofía, aunque solo tenía 7 años, entendía el poder que tenía sobre su padre, y si estaba usando su ceguera para asegurarse de que todo girara a su alrededor. La idea era inquietante. Una niña de 7 años manipulando a su familia parecía imposible, pero Clara había visto la astucia en los ojos de Sofía, la forma en que esquivaba sus pruebas, la advertencia en el jardín. Sofía no era una niña común. Clara decidió que era hora de actuar, pero no podía confrontarla directamente. Si lo hacía sin cuidado, Sofía podría manipular la situación, y Clara perdería no solo su trabajo,
sino cualquier posibilidad de ser creída. Al día siguiente, Clara planeó una última prueba. Encontró a Sofía en el comedor, sentada con su niñera, mientras don Ricardo hablaba por teléfono en otra habitación. Clara, con voz casual, dejó un cuaderno de dibujos en la mesa, abierto en una página con un dibujo de un arco iris. «Señorita Sofía, alguien dejó este cuaderno aquí. Tiene un dibujo muy bonito, con muchos colores. ¿Quiere que se lo describa?» Sofía, con su osito en los brazos, se quedó quieta. Por un momento, Clara vio un destello de tensión en su rostro. Luego, con una voz demasiado calmada para una niña, respondió: «No, Clara, no necesito que me lo describas. Solo guárdalo, por favor». Clara asintió, pero su mente estaba en llamas. Sofía no había preguntado qué era el dibujo, como habría hecho una niña ciega curiosa. Había evadido la pregunta, como si supiera que un paso en falso la delataría. Esa noche, Clara revisó el video de seguridad otra vez en su apartamento, asegurándose de que no estaba imaginando cosas. La imagen era clara. Sofía, sin bastón, hojeando un libro con la confianza de alguien que podía ver. Pero mientras miraba la pantalla, Clara sintió una punzada de duda. ¿Qué debía hacer con esa prueba? Si se la mostraba a don Ricardo, destruiría la imagen que tenía de su hija. Mateo, que ya estaba resentido, podría sentirse aún más traicionado. ¿Y Sofía? ¿Qué haría una niña tan astuta si se veía acorralada? Clara sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero también sabía que revelar la verdad tendría consecuencias que no podía prever. Decidió hablar con Rosa, su amiga, una última vez. En la cocina, mientras preparaban café, Clara le mostró el pendrive. «Rosa, encontré algo. Un video. Sofía no está ciega. Está fingiendo, y lo he visto con mis propios ojos». Rosa, incrédula, negó con la cabeza. «Clara, esto es una locura. Es una niña. ¿Por qué haría algo así? Si estás equivocada, te despedirán, o peor». Clara suspiró, mirando el pendrive en su mano. «No estoy equivocada, Rosa, pero no sé cómo hacer lo correcto sin que todo explote». Clara estaba en una encrucijada. El video era la llave para revelar el secreto de Sofía, pero también podía destruir a la familia Velázquez. Mientras miraba por la ventana de su apartamento, pensando en su hijo y en todo lo que había arriesgado, Clara tomó una decisión. No podía seguir viviendo con esa verdad guardada, pero lo que no sabía era que Sofía, con su mente ágil y su instinto afilado, ya sospechaba que Clara estaba demasiado cerca. Y en la mansión Velázquez, los secretos no se revelaban sin un precio. Clara sostenía el pendrive en su mano como si fuera una bomba a punto de explotar. El video de Sofía hojeando un libro en la biblioteca era la prueba que había buscado, la pieza final del rompecabezas que confirmaba que la niña de 7 años no estaba ciega. Pero tener la verdad en sus manos no le trajo alivio. Al contrario, sentía un peso enorme sobre sus hombros. ¿Qué haría con esa prueba? Si se la mostraba a don Ricardo, destrozaría la imagen que tenía de su hija. Si callaba, estaría permitiendo que el engaño continuara. Clara, una simple empleada en la mansión Velázquez, sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Durante días, Clara dudó. Cada vez que veía a Sofía, con su bastón blanco y su sonrisa angelical, sentía una mezcla de compasión y desconfianza. La niña era astuta, más de lo que cualquier adulto podría imaginar. Clara recordaba la advertencia en el jardín, esas palabras dulces pero cargadas de amenaza. A veces ves cosas que no deberías. Sofía sabía que Clara estaba cerca de la verdad, y eso la hacía peligrosa. Pero Clara no podía seguir viviendo con ese secreto. Decidió que era hora de actuar, aunque tuviera que enfrentarse a una niña que parecía capaz de cualquier cosa. Una tarde, cuando la mansión estaba más tranquila de lo habitual, Clara encontró a Sofía sola en su habitación, jugando con su osito de peluche. La niñera había salido a buscar un jugo, y don Ricardo estaba en una reunión. Clara cerró la puerta con suavidad y respiró hondo. «Señorita Sofía», dijo con voz calma pero firme, «necesito hablar con usted». Sofía levantó la cabeza, con una expresión que parecía inocente, pero sus ojos tenían ese brillo calculador que Clara ya conocía. «¿Qué pasa, Clara?», respondió la niña con su voz dulce. Clara sintió un nudo en el estómago, pero continuó. «Sé que no está ciega. La he visto hacer cosas que no debería poder hacer, y tengo una prueba». Por un momento, el silencio llenó la habitación. Sofía apretó su osito con más fuerza, y su rostro cambió. La inocencia se desvaneció, reemplazada por una calma inquietante.
¿De qué estás hablando, Clara? Soy solo una niña ciega. No sé qué has visto, pero estás equivocada. Clara negó con la cabeza, sacando el pendrive de su bolsillo. Esto es un video de usted en la biblioteca leyendo un libro. No hay braille en ese libro, Sofía. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué miente? La niña se quedó inmóvil, pero Clara pudo ver un destello de miedo en sus ojos, seguido de algo más. Desafío. Sofía se levantó de la cama, dejando el osito a un lado. Clara, eres buena, pero no entiendes nada. Si le cuentas esto a papá, lo vas a lastimar. Él me necesita cuidar de mí. Si no estoy ciega, ¿qué va a hacer? ¿A quién va a querer más? Las palabras de Sofía golpearon a Clara como un puñetazo. Era una confesión, pero también una manipulación. La niña estaba admitiendo su engaño, pero lo hacía sonar como si fuera por el bien de su padre. Clara, atónita, respondió: «Eso no está bien, Sofía. Tu familia merece saber la verdad. Tu hermano, Mateo, también está sufriendo por esto». Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió. Don Ricardo entró, seguido de Mateo y la niñera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó don Ricardo, con el ceño fruncido. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No había planeado que esto sucediera así, pero ya no había marcha atrás. Con las manos temblorosas, sacó el pendrive y lo levantó. «Señor, necesito que vea esto. Es sobre Sofía». Don Ricardo la miró con confusión, mientras Sofía, en un movimiento rápido, se acercó a su padre y lo abrazó, llorando. «Papá, Clara está diciendo cosas feas de mí. No es cierto». Clara, con el corazón acelerado, conectó el pendrive a una tableta que había en la habitación y reprodujo el video. La pantalla mostró a Sofía, sola en la biblioteca, hojeando un libro con confianza, sin usar su bastón. Don Ricardo se quedó congelado, con los ojos fijos en la pantalla. Mateo, a su lado, murmuró: ¿Qué es esto? Cuando el video terminó, el silencio era ensordecedor. Don Ricardo miró a Sofía, que seguía abrazada a él, llorando. «¿Sofía?», dijo con voz temblorosa. «¿Es verdad?». Sofía sollozó, pero sus lágrimas parecían calculadas. «Papá, yo solo quería que me quisieras. Tenía miedo de que, si no estaba enferma, te olvidaras de mí. Mateo siempre es el fuerte, el que no necesita nada. Yo necesitaba que me vieras». Don Ricardo, con el rostro lleno de dolor, se arrodilló frente a ella. «Hija, yo siempre te voy a querer, ciega o no. Pero esto no está bien». Mateo, furioso, dio un paso adelante. «¿Todo esto fue una mentira? ¿Todo el tiempo que pasé sintiéndome culpable por no ayudarte más? Sofía, ¿cómo pudiste?». Clara se quedó en un rincón, sintiendo el peso de lo que había desatado. Don Ricardo, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia ella. «Clara, gracias por mostrarme la verdad. Pero esto va a ser difícil para nosotros». Sofía, aún llorando, miró a Clara con una mezcla de miedo y resentimiento. Clara sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que las cosas en la mansión nunca volverían a ser las mismas. La verdad había salido a la luz, pero a un costo que nadie podía ignorar. La verdad había salido a la luz, pero no trajo la paz que Clara esperaba. La mansión Velázquez, antes un lugar de lujo y orden, ahora estaba llena de un silencio pesado, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de dolor y traición. Sofía, la niña de 7 años que había engañado a todos fingiendo estar ciega, estaba ahora en el centro de una tormenta que ella misma había creado. Don Ricardo, con el corazón roto, intentaba entender cómo su pequeña pudo haber mentido de esa manera. Mateo, furioso y herido, apenas podía mirar a su hermana. Y Clara, la empleada que había destapado el secreto, se sentía atrapada entre la satisfacción de haber hecho lo correcto y el peso de haber cambiado para siempre la vida de esa familia. En los días que siguieron, la mansión parecía un lugar diferente. Don Ricardo llamó a los médicos que habían atendido a Sofía después del accidente. Les mostró el informe que Clara había encontrado y el video que lo cambió todo. Los médicos, avergonzados, admitieron que habían subestimado la posibilidad de recuperación de Sofía, pero aseguraron que nunca imaginaron que ella podría estar fingiendo. Don Ricardo, con una mezcla de alivio y tristeza, organizó nuevas pruebas para confirmar que los ojos de Sofía estaban sanos. Los resultados fueron claros. Sofía podía ver, y probablemente había podido hacerlo desde hacía meses. Para Sofía, las consecuencias fueron inmediatas. Don Ricardo, aunque la amaba profundamente,
decidió que necesitaba ayuda más allá de lo que él podía darle. Contrató a un terapeuta infantil para hablar con Sofía y entender por qué había sentido la necesidad de mentir. Durante una de esas sesiones, Sofía, con lágrimas en los ojos, confesó: «Quería que papá me quisiera más. Pensé que si estaba enferma nunca me dejaría sola. Mateo siempre es el fuerte, el que no necesita nada. Yo solo quería ser importante». Sus palabras eran las de una niña, pero cargaban un peso que rompía el corazón. Don Ricardo, escuchándola desde el otro lado de la puerta, lloró en silencio, preguntándose dónde había fallado como padre. Mateo, por su parte, luchaba con su propia tormenta. Durante meses, había sentido que vivía a la sombra de Sofía, sacrificando su lugar en la familia para apoyarla. Saber que todo había sido una mentira lo llenó de rabia, pero también de una tristeza profunda. Una noche, sentado en el jardín, habló con Clara, que estaba recogiendo sus cosas para irse a casa. «No sé cómo perdonarla», admitió Mateo. «Es mi hermana, pero me siento traicionado». Clara, con su voz calma y sincera, respondió: «Ella es solo una niña, Mateo. Hizo algo malo, pero lo hizo porque tenía miedo. Tal vez, con tiempo, puedan sanar juntos». Mateo asintió, aunque no estaba seguro de estar listo para perdonar. Clara, aunque había destapado la verdad, no salió ilesa. Don Ricardo la llamó a su despacho una mañana. Con voz seria pero agradecida, le dijo: «Clara, lo que hiciste fue valiente. Nos mostraste algo que nunca hubiéramos visto sin ti, pero esto ha sido duro para mi familia y necesito tiempo para procesarlo. Espero que lo entiendas». Clara asintió, sabiendo lo que venía. Aunque no la despidieron, sintió que su lugar en la mansión ya no era el mismo. Algunos empleados murmuraban, otros la miraban con admiración, pero Clara no se arrepentía. Había hecho lo correcto, aunque el costo fuera alto. Con el tiempo, la mansión Velázquez comenzó a sanar, pero las cicatrices quedaron. Sofía, con la ayuda de su terapeuta, empezó a entender que no necesitaba fingir para ser amada. Don Ricardo y Mateo trabajaron para reconstruir su relación, aprendiendo a escuchar las necesidades del otro. Y Clara, aunque volvió a su rutina de limpiar y cuidar a su hijo, sintió que había dejado una marca. Una noche, mientras le leía un cuento a su pequeño, pensó en voz alta: «A veces la verdad duele, pero es lo que nos hace libres». Su hijo la miró, sin entender, pero Clara sonrió. Había aprendido que incluso una empleada, alguien que pasa desapercibido, puede cambiar el curso de una historia. La historia de Sofía y la mansión Velázquez nos enseña algo poderoso. La verdad siempre encuentra una forma de salir, y no importa cuán pequeño parezcas, tu voz puede hacer la diferencia. Nunca subestimes lo que tus ojos ven, lo que tu corazón siente, porque, en el fondo, todos tenemos el poder de cambiar las cosas. Solo hace falta el valor para dar un paso adelante. La historia de Sofía y la mansión Velázquez nos dejó con el corazón en la mano, ¿no es así? Una niña que fingió estar ciega para sentirse amada, una familia rota por un secreto, y una empleada que, con su valentía, cambió todo, desde el momento en que Clara notó algo extraño en los gestos de Sofía, hasta el instante en que la verdad salió a la luz. Esta historia nos mostró que los secretos, por más pequeños que parezcan, siempre encuentran una forma de revelarse. Vimos a Sofía enfrentarse a las consecuencias de su engaño, a don Ricardo luchando por entender a su hija y a Mateo buscando sanar su corazón herido. Pero, sobre todo, vimos a Clara, una mujer común, demostrar que la verdad y el coraje no dependen del lugar que ocupas en el mundo. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que algo no encaja, pero no has dicho nada? La historia de Clara nos enseña que no hay que ser grande para hacer la diferencia. A veces, un pequeño acto de valentía puede cambiarlo todo. Así que, si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar o te mantuvo al borde de tu asiento, déjanos saber qué opinas en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Clara? ¿Crees que Sofía podrá sanar su relación con su familia? Escribe tus pensamientos, porque nos encanta escucharlos. Y si quieres más historias como esta, llenas de intriga, emoción y lecciones que te hacen reflexionar, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias que nos conectan a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este viaje, y quédate atento, porque muy pronto vendremos con otro misterio que te dejará sin palabras.